En México arrancó este lunes el nuevo ciclo escolar 2022-2023. Regresaron ya más de 24 millones de estudiantes en nivel preescolar, primaria, secundaria, con la expectativa, por un lado, de recuperar el tiempo perdido, lo que generó como efecto la pandemia de COVID-19, pero también la expectativa de otros temas, libros de texto actualizados, un proyecto piloto de lo que sería un plan de estudios que se va a poner a prueba en cuestión de semanas. Bueno, hasta secretaria de Educación Pública también estrenándose en el cargo. Vamos a hablar ya de todo ello con Alma Maldonado. Ella es especialista del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, que es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Alma, gracias por estar con nosotros esta tarde. Desde el lado de los padres, la pregunta es ¿qué pueden esperar o qué podemos esperar sean los próximos meses de este curso, de este ciclo para los hijos? ¿Qué les responderías? Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, Gabriela. En primer lugar, decir que el cambio es paulatino. Y de entrada, esta semana no va a pasar nada, todos y todas vamos a regresar a la escuela con el plan de estudios vigente, y todo esto va a arrancar realmente en un mes que tengamos más información, porque ese es quizás uno de los principales problemas hoy con esta propuesta del plan de estudios, que no tenemos ni los contenidos específicos, ni las guías para el personal docente, ni mucha concreción sobre cómo se va a implementar el plan. Pero en todo caso, el programa piloto, porque tampoco tenemos todavía el diseño del piloto, tiene que empezar más o menos en un mes aproximadamente, quizás hasta finales o mediados de octubre, en 30 escuelas en los estados de la República, en todos. Eso de entrada es la idea y la propuesta. No sabemos hoy qué escuelas van a ser. Y esto va a arrancar con primer año de preescolar, primer año de primaria y primer año de secundaria ahorita, por el momento. Entonces, eso es lo que hay que esperar próximamente. Desafortunadamente, las maestras y los maestros que les va a tocar el plan piloto tampoco saben quiénes van a ser todavía, o por lo menos a lo mejor sí ya determinaron qué escuelas, pero no nos los han dado a conocer. Y bueno, faltan todos estos detalles. Entre otras cosas, necesitamos saber cómo va a ser este plan piloto para saber si al cabo de un año efectivamente fue un mejor plan y los niños y las niñas aprendieron mejor o no. Más o menos así está el panorama hasta ahora. Ahora, Alma, sin embargo, estamos tratando de recuperar el tiempo perdido y saber en dónde se encuentra cada uno de los estudiantes en el aula de clases en relación con los demás, en relación con los niveles esperados de conocimiento. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se va a medir? Sí, bueno, aproximadamente hay 1.6 millones de estudiantes que no volvieron a la escuela en este periodo de pandemia. Según la Secretaría de Educación, 1.3 millones. De todas maneras, son muchísimos. La gran mayoría de estos niños y niñas en la escuela primaria. Y desafortunadamente no hemos visto un plan serio, agresivo, como tendría que ser, para ir a buscar a estos niños y niñas y saber exactamente cuántos abandonaron sus estudios, cuántos dejaron de ir a la escuela, cuántos no van a volver en este ciclo. Ese dato no está claro, porque también hay que agregar que hubo niños y niñas que dejaron la escuela privada y se pasaron a la pública. Entonces, a lo mejor no tenemos el dato claro del abandono, pero hace falta este plan focalizado para estas poblaciones más vulnerables, y eso es parte del debate con el plan de estudios. Si realmente era el momento para hacer esto, o deberíamos de habernos concentrado en los efectos de la pandemia, al ser uno de los países que más tiempo mantuvo cerrados los planteles escolares. Y en cuanto a las herramientas que supusieron algún tipo de apoyo para mantener continuidad en esos meses de pandemia, ¿qué tan efectivos fueron? Evidentemente este fue un experimento inédito para los gobiernos en todo el mundo, pero ¿cuál es ese saldo que nos describes?
El saldo, desafortunadamente no tenemos un diagnóstico nacional sobre los efectos de la pandemia en los aprendizajes porque desapareció el INEE, que era el instituto para hacer la evaluación en este país. Ahora tenemos Mejor Edu, ha propuesto algunas cosas que hay que revisar con más calma, porque el gran mapa nacional de diagnóstico no existe en este momento y eso nos lleva un poco a ciegas, ¿no? Porque sin saber cómo regresan los niños y las niñas, cómo vamos a poder ayudarlos a, por ejemplo, analizar si tienen las bases suficientes para transitar en los siguientes grados educativos o no. Y aunque la secretaria, todavía secretaria Delfina Gómez nos dijo hace 2 semanas cuando presentaron el plan de estudios que Aprende en Casa había sido un programa muy exitoso y que más de 100 países estaban pidiendo información porque querían replicarlo, la verdad es que dejó mucho que desear. Fue un programa muy insuficiente, no hubo apoyo a maestros, no hubo apoyo a estudiantes y la desigualdad educativa simplemente se acrecentó durante todo el tiempo de la pandemia, porque quien menos apoyo tenía, quien no asistía a clases virtuales diarias, que eran prácticamente solo las escuelas privadas, pues se fue rezagando sin duda y bueno, quien tuvo el apoyo en casa, qué bueno, ¿no? Los papás, las mamás, pero no Claro. todos los y las niñas pudieron tener esto. Oye, pues qué lamentable, porque al final ahora imagina cada niño, ahora imagínalos todos juntos en el aula de clases y tratando de coordinar los distintos niveles de aprendizaje o retraso que tiene cada uno en los conocimientos. ¿Qué cosa estaremos viendo? Gracias, Alma, por la oportunidad de este análisis. Aprecio mucho el espacio y bueno, pues feliz regreso a clases a partir de esta semana. Exactamente.